Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización no gubernamental que ha seguido de cerca el conflicto armado en la frontera colombo-venezolana, replicó un comunicado presuntamente enviado por el Frente Décimo de las FARC a la Cruz Roja Internacional, en el que reconocen haber capturado como prisioneros de guerra a 8 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Venezolana desaparecidos en medio de combates registrados el 23 de abril en Apure. En el texto, las FARC apelan a los buenos oficios del organismo internacional para establecer los mecanismos necesarios para liberarlos. Tarazona cuestionó la posición que ha mantenido el gobierno de Nicolás Maduro sobre los enfrentamientos entre el ejército de Venezuela y grupos armados colombianos que se disputan el control de rutas del narcotráfico. Se ha encontrado el abandono por parte de las Fuerzas Armadas, no solo a los militares que quedaron en combate con más de 300 guerrilleros, sino incluso en darle respuesta a su familia, que durante todas estas semanas han estado con desesperanza y con incertidumbre. Queremos denunciar el secuestro de estos 8 militares que aparecen como prisioneros de guerra en este comunicado, pero además queremos repudiar el silencio que han tenido las Fuerzas Armadas venezolanas frente a este hecho dantesco. Tarazona insistió en que la vida de los efectivos militares desaparecidos es responsabilidad del Estado venezolano. Hemos conocido por los testimonios de los heridos que durante 3 y 5 días caminando lograron salvar su vida, el maltrato que han recibido por parte de las Fuerzas Armadas. Muchos de ellos ni siquiera comida digna están recibiendo en los centros hospitalarios donde están siendo atendidos. El Ministerio de Defensa de Venezuela no se ha referido a las denuncias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Científicos revelaron que la nueva temperatura normal de Estados Unidos es 1 grado Fahrenheit más alta de lo que era hace 2 décadas, señalando que desde hace tiempo que temperaturas más altas, cambios en los patrones de lluvias y nevadas y clima más extremo será la nueva normalidad. Los datos publicados por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos pusieron cifras concretas sobre ese patrón y manifestaron que la nueva normalidad climática de Estados Unidos no solo será más caliente, sino que será más húmeda en las regiones del este y centro del país y considerablemente más seca en el oeste en comparación con una década antes. Michael Palecki, director del proyecto de normales de la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica, advirtió que casi todos los lugares de Estados Unidos se han calentado desde la temperatura normal de 1981 a 2010 hasta la normal de 1991 a 2020, y añadió: por ejemplo, en la primavera, la temperatura normal del centro-norte de los Estados Unidos en realidad será bastante más fría que la de 1981 a 2010, así que las nuevas temperaturas son más bajas que en el sureste y el centro-sur de Estados Unidos. Los meteorólogos calculan las normales climatológicas con base en 30 años de datos para limitar las oscilaciones aleatorias del clima diario. Es un estándar fijado por la Organización Meteorológica Mundial y cada 10 años la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos actualiza las normales para el país, así como para los estados y ciudades por año, mes y estación. Para toda la nación, la temperatura normal anual es ahora de 11.8 grados centígrados, según los datos de estaciones meteorológicas entre 1991 a 2020, lo que representa casi medio grado Fahrenheit más que hace una década. Los científicos como Natalie Maholt, climatóloga de la Universidad Cornell, advierten que las nuevas normales son más altas porque la quema de combustibles fósiles está haciendo que la última década sea un periodo mucho más caliente para gran parte del mundo que en las décadas anteriores. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Incluso antes de que las medidas contra la COVID-19 en España silenciaran las plazas de toros y dejara a cientos de personas sin trabajo, el espectáculo taurino estaba en declive. Cada vez hay menos afición y más interés por saber cuánto dinero público se usa para financiar los toros. Alfred Bosch fue parlamentario en el Congreso Español en 2013 cuando realizó un informe sobre las subvenciones. Es evidente que hay subvenciones locales, regionales, estatales, ¿no?, europeas. Pues dar vuestras cifras.
¿Cuánto se dedica de la política agrícola europea, política agraria común, cuánto se dedica a las fincas del Toro de Lidia? El ganadero Pedro Fumado proviene de una familia con una larga tradición en criar toros de lidia. Es parte de la cultura, los toros y lo que hacen en el ecosistema. Por esto tenemos las ayudas de la Comunidad Europea. Lo que aportan al ecosistema aportan más que par recibimos. Los toros han sido desde la dictadura un potente símbolo del nacionalismo español. La ultraderecha se muestra aliada del estilo de vida rural, defendiendo los toros y la caza, pero incluso a los aficionados a los toros les preocupa que la politización les pueda perjudicar, como Enrique Guillén, quien fue matador de toros y ahora dirige una escuela de jóvenes toreros. También la de la derecha, pese a sus buenas intenciones y que van a favor nuestro, pues también hay mucha gente que rechaza la tauromaquia por culpa de eso. Torturar y sacrificar animales en público no parece encajar con las sensibilidades del siglo XXI. Aún así, hoy en día hay adolescentes que quieren ser toreros y encuentran atractivo en la moción de arriesgar sus vidas frente a un toro bravo. Alfonso Beato, La Voz de América, España. El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alaví, se reunirá este martes con 7 alcaldes que gobiernan distintos municipios de los departamentos de Olancho, Santa Bárbara y San Francisco Morazán en Honduras, a quienes se entregará un donativo de vacunas contra el COVID-19 para inmunizar a los adultos mayores de la zona suroccidente del vecino país. El titular de Salud explica la importancia para preparar las condiciones de temperatura y traslado del fármaco. Parte importante del análisis que se va a realizar con precisamente el hermano país de Honduras para saber cuál es la disponibilidad de la cadena de frío que tienen, cuál es la logística de distribución para que el uso correcto de la vacuna, por supuesto, sea la principal condición. Fueron los propios alcaldes de municipios hondureños como Cedros, San José Las Colinas, Santa María, entre otros, quienes hicieron a través de los medios noticiosos la petición de las vacunas contra el COVID-19. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio respuesta positiva y esto provocó sentimientos encontrados para algunos médicos en Honduras, como lo expresa el doctor Henry Alvarenga. Si hoy nos traen vacuna, el día de mañana vamos a traer los frijoles, el arroz, las pastillas y todo lo vamos a adquirir de El Salvador. Realmente es peligroso y un mensaje muy delicado lo que está pasando con eso de las vacunas. El gobierno de El Salvador informó que cuenta con suficientes vacunas contra el COVID-19 y que el donativo que hará llegar a los 7 municipios de Honduras no afectará el esquema de inmunización para la población salvadoreña que está en los grupos de riesgo. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. Pese a la reunión directa entre el presidente Iván Duque y los líderes del paro en Colombia, que ya completa 14 días, los negociadores no llegaron a acuerdos y la protesta continuará. De hecho, una nueva jornada nacional de manifestaciones y marchas se programó para mañana 12 de mayo. Sin embargo, el gobierno se mantuvo firme en la exigencia de que cesen las acciones de hecho y los bloqueos en las vías del país. Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, lamentó que no se haya llegado a acuerdos. No hubo empatía del gobierno con las peticiones que nos han llevado a este paro nacional. No se ha mostrado una empatía con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los manifestantes. Entre tanto, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien hace parte del equipo negociador del gobierno, anunció que se propuso a los promotores del paro una nueva reunión con la mediación de jerarcas de la Iglesia Católica Colombiana y del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu. Una reunión de carácter técnico para encontrarnos en algo que es fundamental en cualquier tipo de encuentro para construir acuerdos y es, por supuesto, en unas reglas básicas. Las jornadas de protesta han dejado más de 40 personas muertas, muchas de ellas en medio de enfrentamientos entre manifestantes y la policía, así como cientos de heridos y detenidos. Entre tanto, el gobierno asegura que todos los abusos policiales serán investigados y castigados y ha expresado un contundente rechazo a los bloqueos de vías que han causado desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en varias regiones del país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Mientras a nivel mundial el tráfico aéreo comience a dar señales de recuperación, Nicaragua continúa estancada y las aerolíneas internacionales siguen postergando su regreso al país ante la postura del gobierno de no flexibilizar las medidas de bioseguridad. United Airlines fue la primera en informar a las agencias de viaje que no regresaría al país hasta el 31 de octubre, mientras American postergó su retorno para el 17 de agosto y ahora Aeroméxico retrasó la fecha para julio. De esta manera, el aeropuerto internacional de Managua se queda operando solo con la colombiana Avianca y la panameña Copa Airlines, lo que termina perjudicando directamente al sector del turismo. Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Turismo, enfatizó a La Voz de América la urgencia del reinicio de operaciones de todas las aerolíneas. Debe de haber un mejor entendimiento entre el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, que es quien autoriza las operaciones de las líneas aéreas en Nicaragua, y las líneas aéreas y el Ministerio de Salud. Para los empresarios turísticos es muy difícil que las aerolíneas de Estados Unidos regresen a Nicaragua bajo las condiciones actuales que exige el gobierno, y la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, Lucy Valenti, insiste en que la solución del problema está en manos del gobierno. Es el mismo gobierno el que tiene en sus manos la decisión de que si las líneas empiezan a operar antes o no. El Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil exige además a todas las aerolíneas que para autorizar su llegada al país envíen con 72 horas de antelación las fotocopias de los pasaportes de los pasajeros y la tripulación de vuelos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, aprobó el martes el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech para adolescentes de entre 12 y 15 años, ampliando así el rango de población elegible para vacunarse contra el COVID-19 y a medida que avanza la campaña de vacunación en Estados Unidos. Casi el 60% de la población adulta estadounidense ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y tal como afirmó en el pasado el propio presidente Joe Biden, esta autorización supone un paso muy significativo en la tarea de alcanzar la inmunidad colectiva. The FDA and the FDA alone will make that decision. But today, I want American parents to know that if that announcement comes, we are ready to move immediately move to make about 20,000 pharmacy sites across the country. Y el mandatario aseguró que no solo las farmacias dispondrán de los antídotos. También enviaremos vacunas a los pediatras durante las próximas semanas. De este modo, padres y adolescentes podrán contactar con su médico de cabecera para vacunarse y el presidente aseguró que será un proceso rápido, fácil y gratuito. Es la primera vacuna contra el COVID-19 que se autoriza en Estados Unidos para adolescentes entre 12 y 15 años de edad. Hasta ahora únicamente los mayores de 16 años tenían acceso a la vacuna desarrollada por Pfizer, mientras que los antídotos desarrollados por Moderna y Johnson & Johnson únicamente están autorizados para su aplicación en personas mayores de 18 años. Albert Bourla, el presidente de Pfizer, aseguró también que esta decisión no solo ayuda al gobierno estadounidense a ampliar su programa de vacunación, sino a proteger a los adolescentes antes del comienzo del próximo curso escolar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. La administración de Joe Biden volverá a establecer protecciones provistas bajo leyes federales para personas homosexuales y transgénero contra la discriminación sexual en servicios de cuidado de salud, revirtiendo una política de la era Trump que reducía el alcance de derechos legales de este tipo en situaciones que involucraban atención médica. El cambio hecho por el Departamento de Salud y Servicios Humanos alineará al Departamento de Salud con una decisión histórica de la Corte Suprema en un caso de discriminación en lugar de trabajo, que estableció que las leyes federales que protegen contra la discriminación sexual en el trabajo también protege a las personas homosexuales y transgénero. El secretario de Salud de los Estados Unidos, Xavier Becerra, dijo en un comunicado que el miedo a la discriminación puede llevar a las personas a renunciar a la atención, lo que puede tener graves consecuencias negativas para la salud, y añadió: todos, incluidas las personas LGBTQ, deberían poder acceder a la atención médica sin discriminación o interferencia. En la administración de Donald Trump, un juez federal había bloqueado la entrada en vigor de esas reglas, aunque los funcionarios de la administración Trump argumentaron que, como cuestión legal, la discriminación en el cuidado de la salud era un tema separado del caso de empleo que decidió la Corte Suprema. La administración Trump excluía a la comunidad transgénero de la protección de la ley, amparados bajo la definición de la palabra sexo como el género asignado al nacer. La instauración de las protecciones significa que la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud investigará
nuevamente las quejas de discriminación sexual por motivos de orientación sexual e identidad de género, y hospitales, clínicas y otros proveedores médicos pueden enfrentar sanciones gubernamentales por infracciones de la ley. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo un balance de las cifras de empleo durante sus primeros meses de gobierno y destacó que se han creado más de 1,5 millones de nuevos puestos durante los últimos 3 meses, la cifra más alta presentada por un presidente en sus primeros 100 días. Sin embargo, aseguró que este esfuerzo no es suficiente, ya que más de 22 millones de estadounidenses perdieron su empleo durante la pandemia del COVID-19 y resaltó que el avance de la vacunación hace que se tenga un ambiente propicio para generar la reactivación económica después del difícil momento. En uno de los puntos más controversiales de su alocución, el presidente Biden dijo: si recibe beneficios por desempleo y le ofrecen un trabajo adecuado, no puede rechazar ese trabajo y seguir recibiendo beneficios por desempleo. El primer mandatario habló también del plan de rescate de Estados Unidos, que destinará dinero para que los gobiernos locales puedan contratar personas, y anunció la primera tanda de cheques para bares y restaurantes. Asimismo, destacó la que se considera la mayor inversión en cuidado infantil desde la Segunda Guerra Mundial, con la idea de apoyar a madres sustitutas para que los padres puedan ir a sus trabajos de una forma tranquila. El presidente Biden se refirió a las críticas hechas por legisladores republicanos, quienes objetaron las cifras presentadas en el informe de empleo del viernes y la decisión de ampliar los beneficios del seguro de empleo hasta agosto. Se habla mucho de que a la gente se le paga para que se quede en casa en vez de ir a trabajar. No vemos evidencia de eso y los estadounidenses quieren trabajar. El presidente de los Estados Unidos dijo que el trabajo más que un cheque es un tema de dignidad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.